Estamos una vez más en una edición de Trexa Talks para hablar esta vez de cómo fomentar el wellness en las organizaciones, y es un tema bastante interesante, la verdad, porque en términos de concepto pueden haber ciertas confusiones, pero además es un tema bastante importante el cómo visualizamos al ser humano en toda su visión para el bienestar personal, y finalmente cómo esto lo implementamos dentro de las organizaciones para tener fines finalmente más productivos y que la gente esté también más contenta en su vida laboral y personal. Así que es un tema que impacta muchísimo a las personas, pero también a la productividad de las organizaciones. Y por eso hemos invitado a una experta, en realidad, Natalie. Natalie, ¿cómo estás? Nightingale, ¿cómo estás, Natalie? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por la Bienvenida, invitación. Natalie. No, gracias a ti por participar en ese webinar. Se están conectando todavía algunas personas, eh, así que nada, el equipo de Trexa está aceptándolas mientras se van conectando. Bueno, te voy a presentar, bueno, me presento yo primero quizás porque ya empecé yo a hablar, y mi nombre es Lorena Cló. Al igual que tú, Natalie, como lo hemos conversado, soy psicóloga de profesión, pero de hecho tú te has especializado en el tema de wellness, tienes más de 10 años de experiencia, más de 15 años de experiencia en el mundo corporativo. No se puede creer en realidad porque no parece para nada, pero sí ya también fuera del mundo corporativo y de toda tu experiencia, ya tienes más de 10 años trabajando en los temas de bienestar, ¿no? En empresas además de diferentes rubros. Tu experiencia ha sido sumamente interesante, ¿no? Porque además eres psicóloga clínica, especializada en psicología clínica, especializada en psicoterapia, y te has certificado como coach, pero te has dedicado y especializado en el tema de wellness dentro de las organizaciones, ¿no? Y me gustaría un poco que me cuentes rápidamente de tu experiencia, para que bueno, todos y todas que están conectadas te conozcan también un poquito más. Muchísimas gracias, Lorena, por el espacio. Bienvenidos a todos los conectados. La idea es que podamos conocernos todos en realidad. Voy a empezar por contarles un poco de mi experiencia. Como decía Lorena, soy psicóloga clínica. Me especialicé justamente en la parte de bienestar emocional. Y dentro de mi experiencia, en realidad ha sido bastante variada, ya que he tenido la oportunidad de trabajar como psicóloga clínica dentro de hospitales y clínicas, viendo también temas de salud emocional y física también en los pacientes. Y luego tuve un camino largo dentro de las organizaciones, por ejemplo, en diversos sectores, ¿no? He iniciado bastante en la parte de Samsung, por ejemplo, ¿no? En Natura Cosméticos y en farmacéuticas también. Si bien es cierto, he trabajado dentro de la parte de capacitación, pero siempre he estado también de la mano implementando justamente temas de bienestar para fortalecer la cultura dentro de las empresas, y me ha resultado bastante efectivo dentro de las capacitaciones o dentro de los programas que se implementaban, e implementar justamente temas de bienestar, ya que, por ejemplo, ¿no? En la fuerza de ventas lo he trabajado bastante y ha dado muchos resultados, no solamente para mejorar el tema de productividad, que es lo que usualmente se mide y se impacta bastante en una empresa, sino también la parte emocional y cómo es que también llegan a los clientes. Entonces, hay una mirada un poco más desde el lado productivo y también, por supuesto, desde el lado de la parte emocional. Entonces, aquí quiero compartirles dentro de mi experiencia lo que he observado en otras empresas, lo que he observado también cuando me han llamado como consultora, porque también he estado como consultora para diversas empresas, haciendo talleres relacionados a ansiedad y estrés. También el manejo del burnout, que también es algo que es muy pedido e implementado en las empresas. Entonces, creo que ahora este conversatorio va a estar
lleno de experiencias y aprendizajes que me gustaría no solamente compartirles, sino también que ustedes también puedan contarnos, ¿no? Qué preguntas tienen, qué dudas tienen y cuáles han sido las mejores prácticas que han implementado. Claro, buenísimo. Sí, de hecho es la idea de ese conversatorio, ¿no? Porque no le llamemos webinar, llamémosle conversatorio, porque acá yo voy a servir un poco de moderadora, pero, y tú nos vas a contar un poco de tu experiencia como experta, pero creo que cualquier persona que esté conectado y conectada puede compartir su experiencia con respecto a esto, ¿no? Y entonces voy quizás a la primera pregunta. Cuando hablamos de wellness, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué entendemos como wellness? ¿No? Porque para mí hay un concepto que todavía no se maneja muy bien dentro de las organizaciones. Me parece que se quedan a un nivel un poco más bajo de pensar simplemente eh, digamos, en las pausas activas, ¿no? O en la seguridad y salud ocupacional de trabajo, pero no necesariamente como una mirada del ser humano, como un ser holístico, ¿no? Que somos mucho más de lo que somos dentro de una organización y nuestras 8 horas, digamos, laborales. Entonces, ¿qué cosa estamos hablando cuando estamos hablando de wellness, Natalie? Sí, es una súper pregunta porque en realidad, como bien dices, cuando hablamos de wellness o bienestar, usualmente en las empresas están enfocados en la parte física. Sin embargo, cuando hablamos de justamente de bienestar, implica mucho más que el lado físico, sino también la parte emocional, la parte psicológica, la parte social, que es fundamental para poder no solamente tener una mejor resultados o un mejor desempeño, sino que también esté parte dentro de la cultura de una empresa. Ahora las tendencias es que las personas o los colaboradores se quedan en las empresas, digamos, de una forma más por la cultura, por cómo se sienten dentro de la empresa, por cómo es que se relacionan con sus compañeros, cómo es el tipo de trabajo y también todas las actividades que realizan en las empresas para que haya un equilibrio de vida-persona. Ahora la tendencia no es tanto ir hacia cuánto me pagan, sino también cómo me voy a sentir trabajando dentro de las empresas y creo que ahora dentro de lo que podemos implementar y podemos analizar es que a la hora que hagamos justamente nuestros programas de wellness, es que impliquen todo el tema de la parte física, la parte emocional, la parte psicológica y la parte social. Usualmente estamos trabajando o se está trabajando el foco en la parte física, pero hay muy pocas formas de poder llegar a la parte emocional, ¿no? ¿A qué debemos de aplicar? ¿Qué es lo más importante? ¿Y cuál es el impacto que está generando justamente el bienestar ahora en el día a día dentro de las empresas? Claro. Igual dentro de la parte física puede, digamos, hay una correlación inmediata entre la parte física y la parte emocional, y también entre la parte emocional y la parte física, ¿no? Pero hay una concentración principal por la parte física, ¿no? Es como, si estoy estresada, ¿no? Claro, No, la parte física es como la sintomatología, es como que las señales, ¿no? Cuando empieza un dolor de claro, cabeza, cuando empieza de repente algún malestar estomacal, o cuando hay de repente los dolores de espalda que a veces manifestamos, ¿no? Y eso es lo que usualmente se observa. Sin embargo, la parte emocional, la parte social, a veces no es tan evidente o no es tan observable. Entonces, pero hay indicadores justamente que nos ayudan a poder saber y conocer cómo están las personas justamente en esos aspectos que usualmente no son tomados en cuenta, pero que son sumamente importantes para una visión completa del colaborador. claro, claro. Y de hecho, lo que yo decía al inicio en la presentación de este conversatorio es que tiene un impacto, ¿no? El bienestar de un colaborador, de una colaboradora, tiene un impacto que está directamente relacionado con la productividad de esa persona y por ende de la organización, ¿no? Y de hecho hay ciertas estadísticas que hemos encontrado, ¿no? Con respecto al Perú, ¿no? Y me parece que son impresionantes, porque mira, el 72% de los trabajadores peruanos sufren de síndrome de burnout. Esto es altísimo, ¿no?
Las empresas que implementan programas de wellness han visto una reducción de 25% de las tasas de absentismo laboral. Y eso también es importante, porque estamos hablando de personas que, organizaciones que han implementado programas de wellness y que reducen finalmente el ausentismo, ¿no? de las personas. Otra es que el bienestar corporativo mejora la productividad de los empleados en un 20% en promedio. Son investigaciones que se han dado. Entonces, acá no estamos solamente bajo una opinión de Lorena Cló o de Natalie. No, no. O sea, sí se ve que hay ciertas estadísticas, estudios que ya se han hecho y que relacionan, ¿no?, directamente con la productividad, pero también esta estadística del 72% de los trabajadores peruanos que sufren síndrome de burnout es súper alto, ¿no? Y, Sí. sí, perdón. Sí, no, y justamente estos son los indicadores que hemos encontrado y que sabemos que, que son de Perú, pero también ahí me hago la pregunta y también ahí le hago la pregunta a todos los que nos están escuchando. ¿Qué indicadores tenemos dentro de nuestras empresas que también nos ayudan a saber realmente cómo está el impacto del bienestar, ¿no?, dentro de los colaboradores? Siguiendo justamente este ejemplo que hemos encontrado a nivel nacional, ¿verdad? Exacto. Y igual tú consideras, hay un factor del que venimos hablando en términos de recursos humanos muchísimo, que ha sido la pandemia, ¿no? La pandemia pues ha traído cosas, digamos, bastante negativas, algunas positivas, porque se dieron las cosas de determinada manera y permitió a las organizaciones avanzar de otra forma, pero también tuvo un impacto muy fuerte en el bienestar y en el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, para ti, ¿cómo ha afectado la pandemia, ¿no?, en ese proceso? Y si ha habido quizás un avance en las estadísticas, o más bien un retroceso, digamos, han aumentado las estadísticas de burnout, han aumentado las estadísticas negativas hacia el bienestar de las personas. Sí, y ahí es algo muy interesante conocer, ya que el COVID ha traído secuelas psicológicas dentro de los colaboradores, dentro de no solamente de los colaboradores, sino también de los familiares que acompañan a los colaboradores, ¿no? Porque están dentro de su contexto social, su contexto personal, familiar. Por ello es que es muy importante que ahora no es que la pandemia ya pasó, sino que hay las consecuencias de todo lo que ha pasado, ¿no? Todos los aspectos emocionales y físicos que están ahora actualmente manifestándose, ¿no? Hay personas que probablemente no hayan padecido nada antes de la pandemia y post pandemia ya están con otros tipos de enfermedades o de malestares en general y que usualmente no los estamos tomando en cuenta, ¿no? Entonces, creo que dentro de las organizaciones debemos de integrar justamente estas prácticas de bienestar dentro de la cultura. Justamente conversando ya contigo, Lorena, es que usualmente las empresas están enfocadas solamente en la parte física y que es bueno también incluir otro tipo, digamos, de prácticas para que puedan tener justamente este resultado mucho más efectivo. Y también creo que también es importante, y ahí también quisiera saber las opiniones de los demás, de que puedes tener de repente el mejor plan de bienestar para la empresa, pero si no lo complementas con una concientización y un plan de comunicación para los colaboradores, puede que el efecto no sea tan relevante, ¿no? O que estos indicadores no se muevan tan rápido si no hay un plan también de comunicación y poder concientizar a las personas con justamente este tipo de prácticas, ¿no? Por ejemplo, hablamos a veces de las pausas activas, que estoy segura que muchos de ustedes lo han visto dentro de sus empresas, pero que a veces no las hacemos, o no, como que decimos ya después, o de repente no participamos. Y eso sucede porque usualmente no estamos concientizados con este tipo de prácticas, ¿no? Aparte de eso, que también nuestra vida ha cambiado. Ahora el colaborador moderno está enfocado también en otro tipo
espacios para poder justamente enfocarse en su bienestar. A veces también no se sabe exactamente cuál es la necesidad puntual del colaborador, ¿no? Hay que estar muy alineado también con sus motivaciones, hay que estar muy alineado también con el equipo y que este programa de bienestar también está alineado a la cultura y a los valores de la empresa. Entonces, ahí también les hago la pregunta, si pueden colocar en el chat, ¿no? ¿Qué es lo que usualmente ustedes realizan o qué es lo que les gustaría que de repente se pueda aplicar dentro de las empresas, pero que no necesariamente sea una actividad extracurricular, ¿no? Sino más bien que sean actividades que estén dentro de tu día a día, dentro del trabajo, dentro de tu horario laboral? Que no quiere decir necesariamente descansar o que sea relajarse, sino también que sea una práctica también dentro de recursos de organizarse en equipo, de repente gestión del tiempo, ¿no? Otras metodologías que son tendencia y que son necesarias ahorita dentro de las empresas y que no siempre se cumple con una sola capacitación, sino que sea una forma permanente de poder estar dentro de este tipo de bienestar. Que a veces hay empresas que tienden con un taller de manejo de estrés es suficiente. Sin embargo, debemos de tener siempre este tipo de actividades dentro de las empresas. Por ejemplo, yo les voy a contar un poco acerca de mi experiencia y yo he trabajado últimamente dentro de una farmacéutica y cuando he tenido la oportunidad de poder organizar los comités comerciales. Dentro de la planificación del contenido, de la bajada de la estrategia, he podido implementar, por ejemplo, sesiones de mindfulness, incluso antes de iniciar la sesión, ¿no? Y este resultado ha sido interesante porque luego la fuerza de ventas misma eran las que me decían, no, espérate, no podemos avanzar porque nos falta nuestro espacio de mindfulness, por ejemplo, ¿no? Entonces ya se había generado ese hábito, esa cultura de poder hacer actividades que les ayuden a ellas, en este caso era a ellos, para que puedan hacer mejor su trabajo y comienzan a implementar incluso estos tipos de prácticas en su día a día. Entonces creo que dentro de lo que nosotros podemos siempre implementar es que sea parte de la rutina de un trabajador. Perfecto. Sí, o sea, me queda claro que en muchas organizaciones están esperando que estas actividades sean como extras, ¿no? Y de hecho, muchas de las acciones, pues las cuponeras, ¿no? La típica cuponera de bienestar, tienes el descuento para el gimnasio, descuento para tu clase de yoga, ¿no? Para el cine, no sé, como cosas que busca que el colaborador y la colaboradora haga fuera dentro de la organización, cuando no necesariamente hay un plan más estratégico de wellness en general, ¿no? Volviendo un poco a la pandemia, sí algo que venimos levantando desde Trexa es cómo la gente valora muchísimo el home office, ¿no? Y si no es el home office, digamos al 100%, o el trabajo en casa al 100%, también valoran muchísimo el trabajo híbrido. Y ahorita, digamos, en términos de modalidades de trabajo, tenemos tres, ¿no? El 100% presencial, el híbrido mixto y el 100% virtual. En tu experiencia, ¿estos tres tipos de modalidades de trabajo tienen una relación directa con el wellness de las personas? Sí, y efectivamente los programas que se deben desarrollar deben estar enfocados en ese tipo de trabajo que tienen justamente los colaboradores. Incluso dentro de la experiencia más virtual, ya se ha perdido de repente las actividades de prácticas en temas de bienestar, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen el trabajo físico, usualmente las empresas aplican, por ejemplo, ¿no? Temas de masajes o de repente alimentación sana, te alcanzan una fruta. Hay actividades en conjunto que hacen ya sea pasos activas o de repente algún tipo de ejercicios o hay talleres presenciales, ¿no? Que abarcan cuando la persona está dentro de la organización, dentro de las instalaciones. Igual, Sin igual embargo, todo como más orientado a lo físico, ¿no? exacto, y más orientado a lo físico.
Y ahora la idea es que justamente este plan de bienestar abarque también ahora la parte virtual y también, por supuesto, cuando están en híbrido. Aprovechar los espacios en los cuales las personas están físicamente para poder hacer diversas actividades, instaurar justamente la cultura de cuidado, pero también comenzar a tener formas de poder llegar a los colaboradores de la forma virtual. Se ha pensado, se piensa que a veces estar de forma virtual permanente es más descansado, pero a veces hay gente que no se separa de la computadora, ¿no? O Entonces, del celular. o del celular, o están totalmente junto concentrados, o incluso desconcentrados también, ¿no? O incluso dentro de casa también hay otros factores que pueden generar que el colaborador no se sienta bien, no se sienta a gusto. Hay por diversos motivos. Entonces, creo que dentro de los programas de bienestar debemos incluir justamente esos tres tipos de trabajo para que pueda ser mucho mejor y más efectivo. Cuidando siempre no solamente caer en la parte física, sino también, por supuesto, en la parte emocional, social, ¿no? A veces también se pierde un poco la interacción cuando son trabajos híbridos o, perdón, son trabajos virtuales. Y ahora Claro. hay nuevas tendencias, ¿no? Hay un wellness digital en que también se puede implementar. Entonces, primero para poder armar este programa, hay que comenzar a hacer un diagnóstico, ver cuáles son los indicadores, Una conocer sensibilización una también, ¿no? sensibilización. Porque inclusive hay muchas organizaciones que implementan y los colaboradores no hacen uso de esos programas, ¿no? ¿Y consideras que hay una diferencia entre géneros? Realmente hay diferentes cuidados que hay que tener de acuerdo al tema de género, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, usualmente es más enfocado en el caso de la maternidad, en el caso de embarazos de riesgo, o en temas también de tener los espacios para lactancia, ¿no? Acompañan mucho la parte maternal, digamos, para que ellas también se puedan sentir mucho más a gusto en el trabajo y que el trabajo no sea una carga adicional. Sin Claro. embargo, también hay que tener en cuenta de que no es que haya una diferenciación tanto en aplicar prácticas de wellness tanto en hombres como mujeres, pero sí hay que considerar, aparte del género, considerar también la etapa generacional en que está la empresa, porque puedes implementar de repente programas y la generación que más predomina en tu empresa es muy diferente a lo que tú estás aplicando. Entonces, Oye, hay que tener en qué cuenta interesante eso. el tema de la parte generacional y también la parte de la equidad de género, ¿no? Considerar también qué programas hacer directamente para mujeres y también para hombres, porque tienen diferente tipo de cuidado. Y O las incluso, ¿no? necesidades, ¿no? Las necesidades, levantar las necesidades, porque claro, Y podemos tener, observar. o sea, podemos, para empezar, creo que en términos generales las organizaciones implementan programas desde la cabeza, digamos, desde lo que consideran 5 personas en un comité, ¿no? Es un poco así como, ya, yo creo que esto es lo correcto, esto va a ser qué, y no. Eh, pero qué importante es poner al colaborador en el centro del diseño de las decisiones, ¿no? Entonces, efectivamente, como tú dices, podemos tener algunas segmentaciones demográficas, generacionales, de género, ¿no? El momento en el que se encuentra, en el momento de vida en el que se encuentra, en el ciclo de vida en el que se encuentra el colaborador o la colaboradora, pero también necesidades más allá de lo que podríamos entrar dentro de estos segmentos demográficos, ¿no? ¿Cómo levantamos las necesidades de manera empática de cada uno de nuestros colaboradores para poder hacer o diseñar programas de wellness mucho más personalizados, ¿no? Claro, y aparte no solamente diseñar los programas, sino también dentro de las empresas cuidar que justamente todos los recursos estén adaptados para generar un bienestar. Por ejemplo, hay ocasiones, y me ha pasado observar cuando he ido a fábricas o cuando he trabajado temas de seguridad y salud ocupacional, que usualmente los EPPs, que son los implementos que se ponen para trabajar y que no tengan ningún accidente corporal, ¿no? Por ejemplo, los guantes, los cascos, ¿no?
y usualmente están enfocados en fisionomía masculina, ¿no? Y a veces las chicas les queda un poco grande los guantes, el casco de repente es muy grande. Entonces, no solamente enfocarnos en bienestar, en hacer talleres o programas, sino también comenzar a hacer un chequeo general de todos los recursos, las instancias, como las acomodaciones que hay dentro de las empresas, si estamos realmente cuidando un bienestar desde varios focos o desde varias miradas para generar justamente que se sientan todos cuidados con los recursos necesarios. A veces no es tanto de que tengas un programa, sino también que tengas los recursos y que cuides que realmente estén siendo utilizados, sean justamente lo que necesitan, que vaya de acuerdo a las necesidades y que lo usen. De ahí va el tema de la concientización. Claro. Tenemos acá un comentario de Manuel Nava en el chat, donde dice que el trabajo remoto puro es un arma de doble filo. La opinión de Manuel, ya que no se fomenta la interacción entre las personas, lo que es esencial para una adecuada comunicación entre los miembros y sus distintos niveles. Y entonces me da pie a hacer una pregunta que me ha estado dando vueltas, ¿no? De la comunicación y la motivación, ¿no? ¿Qué tanto tiene una relación con el wellness en general? Claro, en temas motivacionales es muy importante de que toda la parte de bienestar esté enfocado en cuáles son las anclas motivacionales que tienen tus colaboradores. Puedes de repente ponerles las mejores, no sé, la mejor fruta, ¿no? La mejor fruta orgánica y súper saludable para que de repente quiera Comer mantenerse más sano, saludable, claro. ¿no? Quiero comer más sano, ser más saludable. Sin embargo, no estamos viendo si realmente hay otros aspectos que no estamos tomando en cuenta que los puedan motivar más y que puedan también trabajar mucho el tema de la importancia de comer saludable, ¿no? En este Claro. caso, ¿no? Ir más a la parte de la mente, ir más a la parte emocional y psicológica para que ellos sepan realmente cuál es la motivación realmente o la importancia de poder comer saludable. En este caso, en tema de eh, el tema de la alimentación, ¿no? Pero, por ejemplo, justo también creo que lo conversamos, Lorena, cuando hemos visto justamente la importancia de bienestar, es que no siempre todas las técnicas es para todos. Hay personas que, por ejemplo, no se enganchan con el mindfulness. Hay otras formas que les gusta de repente y que están más motivados para hacer en temas de bienestar. Algunos les gusta otro tipo de ejercicio, otros otros sí se concientizan con el mindfulness, pero el mindfulness, por ejemplo, no es para todos. Entonces, hay que saber bien cuáles son las motivaciones, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, cuáles son los puntos de dolor de tus colaboradores para también ayudarles a conseguir recursos que no siempre son necesariamente físicos. También, por ejemplo, el tema de integración, que ayuda mucho a que sea una parte social bien usada, digamos, ¿no? Es algo que la integración, por ejemplo, ayuda bastante que ellos se puedan comunicar mejor, que tengan mejor interacción social. Ese es Claro, uno de los ejemplos. Entonces, claro, a la hora de buscar justamente la parte motivacional, tiene que estar muy alineada con la parte comunicacional, desde la claro. importancia del bienestar y la parte motivacional desde lo importante y la concientización que deben de tener ellos a la hora de poder usar los recursos de la empresa, ¿no? En este caso, el programa de bienestar. Claro, y acá viene lo que dice Manuel, porque finalmente muchísimas organizaciones también han optado por el trabajo híbrido o el trabajo 100% virtual y se ha perdido ese contacto un poco más humano en la interacción social, ¿no? Que también es muy importante. Lo hemos vivido en la pandemia cuando no podíamos tener interacción social, cómo los niveles de estrés y depresión aumentaron, ¿no? Como para irnos un poco como más a lo coloquial del día a día, ponemos un ejemplo de la película del náufrago y cómo termina buscando socializar con una pelota que es Wilson, ¿no? Porque Sí. finalmente somos seres sociales. El ser humano es un ser social, ¿no? Entonces, sí, se ha perdido esto un poco, pero también tenemos tecnología, ¿no? De hecho, desde Trexa hemos diseñado tecnología que permite una comunicación mucho más fluida, de motivación, de reconocimiento, de feedback, que son virtuales, ¿no? Que es por ejemplo, nuestra plataforma de CANS, ¿no?
Claro. Entonces, creo que igual las organizaciones pueden encontrar como ciertas herramientas en el mercado que permitan disminuir esas brechas, digamos, de necesidades sociales o de necesidades de motivación, de reconocimiento en general, ¿no? Y Y muy sí, interesante lo que comentas, porque ahora una de las tendencias es justamente el bienestar digital. Y ahí va justamente con esas plataformas que ayudan para poder mandar algún reconocimiento o también instaurar dentro del día a día el colaborador esas pausas o ese tiempo fuera, que a veces también le llamamos, para que no se quede, digamos, todo el tiempo proyectando o trabajando, ¿no? Entonces, ahí también es muy importante ese tipo de formas de poder llegar en este caso, a los colaboradores. de ciertas herramientas. Pero inevitablemente también el liderazgo es algo fundamental para el bienestar de los colaboradores, ¿no? Y entonces acá te pregunto, ¿cuál es el papel que juegan los líderes para la promoción del wellness en tu experiencia? En el caso de los líderes es un rol totalmente fundamental e impactante dentro de estos programas. Uno, porque ellos son, digamos, el role model de acerca del bienestar. Ellos tienen que conocer mucho más a sus colaboradores y sobre todo que ellos deben estar siempre dentro del plan de comunicación, porque ellos son los referentes acerca del bienestar. Es muy importante de que ellos sean, por ejemplo, ¿no? Dentro de las prácticas que se realizan es que algunos de los líderes, o bueno, ellos escogen a los líderes, que sean nombrados como wellness coach, es decir, que tengan una responsabilidad, un rol súper importante dentro del bienestar, que por ejemplo identifique los principales problemas que tiene el equipo, que vea cuáles son las brechas de comunicación que se están dando, que evalúe también al equipo en temas de saber si está esta persona estresada o no está estresada, tiene temas de ansiedad probablemente. Es una observación, ¿no? Una observación muy, por supuesto, muy sutil, pero ahora felizmente que con las encuestas y con formas de poder preguntar de una forma muy indirecta a los colaboradores también ayuda mucho. Entonces ellos tienen que estar siempre atentos a cómo está su equipo y sobre todo qué es lo que ellos quisieran o desearan para poder implementar este tipo de programas. Algo muy importante también dentro de los líderes es que ellos tienen que también estar alineados con justamente este programa de bienestar. Y para ello se les puede hacer, por ejemplo, algunos programas de mentoría o programas de liderazgo o coaching incluso, para que ellos también puedan saber cómo poder manejar a sus equipos y también ser los primeros en identificar de repente algún tema o algún problema que puede haber en la empresa, ¿no? O dentro del equipo. Por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que el líder debe de fomentar siempre es que la gente, sus colaboradores, por ejemplo, ¿no? Almuercen, ¿no? Tengan sus horarios, tanto de salida, ¿no? De salida, sobre todo, no poner reuniones justo cerca a la hora de salida, evitarlas, ¿no? Porque a veces se entiende de que no siempre se puede manejar así, pero también ellos tienen que ser más conscientes y tratar y evitar justamente de acaparar algunos espacios que ya vienen a ser espacios más personales. Ellos son los promotores del bienestar, ¿no? Ellos tienen que siempre estar conociendo justamente las necesidades y motivaciones de su equipo. Entonces, ellos de ahí tienen que ser el rol fundamental y tus aliados para poder concientizar al equipo y para poder ser parte justamente del programa. Y, por supuesto, la parte de feedback y reconocimiento que es sumamente importante. Ellos deben de siempre conocer a sus equipos, indagar, ¿no? Y poder implementar ese feedback y reconocimientos que ayuda a motivar mucho a los colaboradores y también está muy enfocado dentro del bienestar, ¿no? Justamente el bienestar psicológico, el bienestar social. Ujú. Y ahí te pregunto, ¿consideras que el involucramiento de los líderes en el diseño, ¿no? Y la implementación de los programas de wellness es fundamental para la sostenibilidad de los programas? Sí, ellos tienen que ser no solamente parte, sino que ellos son los promotores, como bien Ujú. les comenté, ¿no? Ellos son los primeros en primero dar el ejemplo y también de incentivar a que se den las prácticas Y y voy a, concientizar. y voy a lo siguiente, para ti, ¿cómo, y que lo han preguntado en el chat, un poco más, lo han afirmado, no lo han preguntado, pero yo lo voy a hacer como pregunta. ¿Qué se puede hacer para que sea más
sostenible en el tiempo. Sí, eso en realidad es lo que justamente pasa y es una de las problemáticas más importantes dentro de los programas de bienestar, ¿no? Que a veces aplican de repente un solo taller o aplican solamente algunas secciones y que tienen un efecto muy poco, ¿no? Un efecto muy reducido o no se mantiene en el tiempo. Entonces, una de las mejores prácticas que se deben de realizar es siempre acompañar un plan motivacional que ayude y de comunicación que ayude a mantener el foco en la salud del colaborador. Y también planificar siempre contenidos, hacer como un plan, digamos, un plan de marketing, porque también tiene que ver mucho el tema de cómo vas a fomentar este plan de trabajo o este plan de bienestar. Que tiene que haber ahí bastante el manejo de contenidos que se puedan ir implementando, ya sea a través de correos o de repente a través de comunicaciones que puedan estar dentro de la empresa, de la compañía. Se pueden implementar diferentes cosas que ayuden a mantener justamente estos programas en el tiempo, ¿no? El tema de la comunicación, la concientización, ya sea a través de contenidos acerca del bienestar, que no estén enfocados solamente en la parte física, sino en la parte justamente emocional y social. Creo que usualmente los programas de bienestar que no duran en el tiempo es porque tienen solamente un solo foco, que hay que comenzar a ver justamente otros focos más que ayuden a poder mantenerlos en el tiempo y sobre todo comenzar a ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona y cómo implementar mejoras para que funcione mejor. Recibir Claro. mucho feedback, preguntar, indagar realmente si esto de acá funcionó o no funcionó. Si, por ejemplo, les dan de repente algún programa de bienestar o algunas charlas de acompañamiento psicológico, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no lo usan? Si no lo están usando, comenzar a preguntar por qué y por cuál lo cambiarían. No quitarlo, porque a veces pasa de que no usan este beneficio y lo quitan, ¿no? Entonces hay que ver por cuál lo cambiamos que de repente sí esté mucho más alineado al que el colaborador quiere. Lo cual no Claro. está mal, porque igual vamos evolucionando, vamos cambiando, entonces hay que medir bastante justamente la eficacia de estos programas o de estas prácticas y también ver cómo las podemos ir cambiando según lo que te va dando de feedback los colaboradores. Ujú. Ahora, considero que yo también he estado en el mundo corporativo, ¿no? Y como tú dices el ejemplo, ¿no? Te ponen las pausas activas, duran 2 meses, la gente es feliz con las pausas activas y de pronto viene la persona para las pausas activas y se empiezan a esconder, ¿no? No, ahorita no puedo, estoy en una reunión, ya de pronto ya nadie puede, los masajes también quedaron en el olvido, y claro, desde las áreas que organizan estos programas, ¿no? Yo, siento que consideran que eso es, ¿no? Y no es eso. Pero la importancia también de sostener, ¿no? Un wellness es algo también que va muy de la mano con la voluntad de la persona, ¿no? Y el cambio del estilo de vida, ¿no? De tener un estilo de vida con esta visión holística de uno mismo, ¿no? De la importancia, o sea, el trabajo es importante, pero la familia es importante, los amigos son importantes, el ejercicio es importante, mi salud mental es importante, qué me está dando salud mental, qué no me está dando salud mental, ¿no? Cómo me apoyo de herramientas sociales, que son comunicacionales, ¿no? De herramientas, digamos, físicas, yo como persona, ¿no? De cómo busco lo mío, ¿no? Un poco lo que conversábamos, al final las recomendaciones terminan siendo hacer yoga, meditación, mindfulness, ¿no? Y yo te decía, en mi experiencia, esto conmigo no funciona, ¿no? Y en mi experiencia lo que ha funcionado son otras cosas, ¿no? En algún momento de mi vida funcionó unas cosas y en otro momento de mi vida han funcionado otras cosas para buscar como salud física y mental. Entonces, esta concientización de que la persona busque un estilo de vida distinto, pero algo que se alinee finalmente a lo que quiere, no a lo que
te dicen qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, y ahí entrando un poquito más, por ejemplo, las cosas que sí me ha funcionado más o lo que he observado que ha funcionado más, es que escoger dentro de tus equipos a personas que involucren en las prácticas de bienestar. Por ¿Ok? ejemplo, un equipo, un comité que se encargue de la alimentación saludable o un equipo que impulse a que la gente entre de repente a una charla de manejo de estrés o que dentro de las empresas, por ejemplo, dentro de las reuniones, hagan prácticas de gestión del tiempo, ¿no? Y que O que siempre haya se, claro, una persona, ¿no? Dentro de la empresa, que no necesariamente tiene que ser una persona externa, porque sí, la persona externa funciona, pero que para que se quede y se implemente más en la organización, tiene que haber también personas que asuman también ese rol y que puedan ayudar a motivar a los demás a seguir implementando esa práctica, ¿no? Entonces siempre hay prácticas que ayudan a que los colaboradores cuando tu propio equipo es la que te incentiva, ayuda a que se puedan implementar mucho mejor y se mantengan. claro, que se mantenga en el tiempo, ¿no? Generar comunidades Exacto, ¿no? Con también. personas responsables de justamente de poder impulsarlo. Claro, generar estas comunidades, de hecho lo he visto que ha funcionado en algunas organizaciones y creo que esas son como buenas prácticas de cómo generas comunidades en base a los gustos de las personas y que acompañan, ¿no? A un programa de wellness en general, porque uno puede generar comunidades de actividades físicas, por ejemplo, ¿no? Pero no me quiero seguir yendo a lo físico, pero normalmente es lo que más se implementa, ¿no? Y entonces la gente se termina teniendo un estilo de vida porque termina teniendo una comunidad dentro de la misma organización que permite que termine siendo sostenible en el tiempo, ¿no? Pero igual, como el soporte psicológico que se puede brindar dentro de las organizaciones y generar una comunidad también más empática, ¿no? Que trabaje desde la empatía, uno a uno, desde el amor, desde el respeto, ¿no? O sea, generar esto que hablamos al inicio de una cultura Una cultura. wellness, ¿no? Donde hay una comunicación mucho más directa, una comunicación donde también se permita que todos los colaboradores puedan mostrar lo que necesitan, cómo se sienten, no solamente enfocarnos en las encuestas de temas de cultura o de clima, ¿no? Sino también buscar el one-to-one con, de repente, con algunos colaboradores, de repente el líder, ¿no? Con ellos para poder tener una información mucho más directa, ¿no? Que no sea... Claro. También puedes usar dos formas, ¿no? Una forma indirecta, ¿no? A través de encuestas, de repente, ¿no? Donde no se Claro, porque evidencia finalmente la parte necesariamente... de diagnóstico también es sumamente importante, diagnosticar cómo está la gente, ¿no? Hacer tu encuesta, bueno, de clima, pero no un enlatado, sino mucho más personalizado, ¿no? Que es como nosotros desde Trek 61 venimos trabajando, ¿no? Como algo mucho más personalizado y levantado, primero con una parte cualitativa para diseñar un employee experience distinto, bajo un enfoque de human experience, ¿no? Pero también hacer encuestas de burnout, hacer encuestas de tiempo de calidad de vida, ¿no? O sea, todas esas encuestas finalmente sirven. De hecho, muchos de nuestros clientes nos buscan para eso, ¿no? Claro, es Porque muy hay una parte, importante. hay una parte inicial de diagnóstico sumamente importante. Sí, y Pero ahora, comenzar ¿qué a hacemos ver ahí con eso? tus indicadores más relevantes, ¿no? Antes de armar Exacto. este plan, debe haber siempre unos indicadores que te ayuden a hacer el diagnóstico bajo las encuestas, focus group, ¿no? Y hay diferentes formas también de poder hacerlo, ¿no? Que no tiene que ser necesariamente directas, sino también puede ser indirectas. Me refiero a no evidenciar siempre a la persona, ¿no? Por ejemplo, una encuesta ayuda a que la persona sepa que su nombre no va a estar ahí, sino que lo están haciendo y el resultado va a ser un resultado global, ¿no? Que a veces se busca mucho el tema de la confidencialidad, que a veces el colaborador busca para poder mencionar o decir cómo se siente. Ajá. Sí, exacto. Y bueno, y ante esto, Natalie, porque nos estamos Sí, yendo el con tiempo. todo y se nos acaba la hora. En tu experiencia, y ahí abro la pregunta para todos y todas las conectados, ¿no? ¿Cuáles han sido las mejores prácticas, las mejores herramientas que has encontrado, que han visto también quienes están conectados y conectadas, que sean buenas prácticas y otras que también quizás no sean tan buenas, ¿no? O que parezcan que son buenas, pero que al final no tienen un impacto,
Exacto. Un impacto importante, ¿no? un impacto importante, ¿no? Esta pregunta también me parece sumamente interesante porque creo yo de que todas estas prácticas las puedes implementar en tu empresa, pero también siempre tienes que pensar cuáles son los recursos que necesitas, el tiempo en el que también vas a incluir dentro de todo este programa y sobre todo los recursos, ¿no? que tenemos siempre a tomar en cuenta antes de la implementación. Pero les voy a contar un poquito acerca de las prácticas que he podido observar, ¿no? Algunas prácticas de repente un poco más dirigidas y un poco más insistentes de repente en la parte de salud. Por ejemplo, ¿no? Hay algunas empresas que llevan a sus colaboradores incluso para que se hagan sus chequeos médicos, ¿no? Me acuerdo que les agendaban el espacio e incluso les pedían un taxi de ida y vuelta, ¿no? Para que puedan asegurar de que todos se chequeen, ¿no? Lo cual de eso también habla mucho del tema de los recursos de la empresa, pero hay empresas que aplican, por ejemplo, algo un poco más directo y aseguran de que todos se hagan los chequeos médicos en este caso, ¿no? También para el tema de prevención de riesgos laborales, ¿no? Que es muy importante y lo hacen a veces necesariamente, ya sea por alguna ley o alguna necesidad, pero también por algo que antes de implementar de repente su programa de bienestar. También hay, bueno, hay varias prácticas relacionadas al tema saludable, por ejemplo, el tema de la alimentación saludable, el tema de la fruta, no solamente darle físicamente, sino también hacer un plan de comunicación sobre la concientización del bienestar. Por ejemplo, algo que también no es necesariamente algo físico, pero sí ayuda mucho a promover el bienestar, es que algunas empresas implementan horarios en los cuales no se deben hacer reuniones. Por ejemplo, evitar el tema de reuniones pegadas a la hora de almuerzo o reuniones pegadas a la hora de salida. Algo importante es que siempre haya una comunicación y contenidos respecto a la salud física, la salud emocional o la salud mental, ¿no? Relacionado más que nada a cómo identificar si estoy estresado, cómo identificar si estoy de repente con ansiedad, o cómo disminuirlos, algunas prácticas, algunas recomendaciones que se pueden realizar. Y lo hacen de forma general, ¿no? Ya sea a través de correos o a través de repente de la plataforma que tienen dentro de la empresa, ¿no? De comunicación, ¿no? También es importante, como les comenté, que haya también ciertas personas que sean como los wellness coach, ¿no? Que son las personas que se encargan de implementar no solamente las prácticas, sino también incentivar a que los demás también lo implementen. Y también, por supuesto, espacios o actividades que se hagan dentro de las reuniones, ya sea, por ejemplo, algún tema de mindfulness o de repente, antes de empezar una reunión, de repente hacer algunas preguntas al aire acerca de cómo se sienten, algunas recomendaciones que se puedan hacer, de repente también aplicar un conversatorio, incluso en alguna reunión, ¿no? Entonces puedes incluir de repente esas actividades dentro de las reuniones o dentro del día a día de los colaboradores. Y también las prácticas no es que no sean recomendables, sino más bien las que de repente han tenido menos efecto. Pero me voy a enfocar más que nada en qué es lo que deberíamos hacer mejor, ¿no? Por ejemplo, debemos de hacer, por ejemplo, las pausas activas, pero debemos tener un plan de comunicación que refuerce justamente que las hagan, ¿no? Tiene que haber un plan de comunicación que apoye y que pueda aportar a que haya esa motivación en hacerlas. También a la hora que hagamos nuestro plan de bienestar tiene que estar alineado a los líderes de negocio, ¿no? Los líderes más relevantes que saben que tienen influencia sobre el equipo. Y también, por ejemplo, incluir recursos de gestión del tiempo y de la organización en equipo, por ejemplo, ¿no? Para evitar todo el tema de la fatiga laboral o la carga mental que a veces se tiene, ¿no? A veces hay diferentes técnicas para poder reducir el estrés y la carga, ¿no? Como la técnica Pomodoro, ¿no? Y hay diferentes técnicas que ayudan justamente a implementar eso. También, algo que también mencionaste, Lorena, es evitar esas encuestas enlatadas, sino generar encuestas o diagnósticos que estén muy relacionados a lo que tu empresa realmente necesita. Y, por supuesto, considerar dentro de los programas de bienestar las necesidades generacionales, que creo que a veces no lo tomamos en cuenta. Ponemos a todos los colaboradores en una sola bolsa
pero hay que comenzar a identificar cuál es la necesidad generacional que tienen, ¿no? Es muy diferente de repente trabajar con millennials, ahora con los centennials y con todas las generaciones que abarcan más y están dentro de las empresas. Sí, generacional, pero también de género, también del ciclo de vida en el que se encuentra la persona, la carga familiar que pueda tener, ¿no? Quizás una persona no es mamá, pero se hace cargo de una persona adulto mayor en su casa, por ejemplo, ¿no? Y que quizás sea un factor eh, de estrés o de preocupación para la persona. Y entonces, ¿qué tanto estamos mirando al colaborador y a la colaboradora de nuestras organizaciones desde este punto nuevamente holístico, como un ser humano holístico que termina afectándonos todo, ¿no? Lo que vivimos en nuestro desempeño, en nuestra productividad, en nuestra motivación, en nuestras ganas de hacer las cosas, ¿no? Entonces solamente estamos mirando esa partecita, ¿no? Quizás de, motivamos de esa manera y no necesariamente poniéndonos empáticamente en el lugar de cada uno de nuestros colaboradores de la organización, ¿no? De mirarlos como seres sociales, ¿no? Psicológicos y físicos, y no solamente laborales. Nos estamos quedando ya sin tiempo, nos pueden hacer algunas preguntas, pero de hecho María Regina hizo una pregunta ahí en el chat de si se consideran dentro de las organizaciones los programas de wellness también para personas con discapacidad, o quizás personas que pertenecen a las minorías en términos generales, ¿no? Y que descartan por completo, o sea, Dentro del programa. que entran dentro del saco, ¿no? De la norma y que no es así, ¿no? Y también, por ejemplo, incluir dentro de los programas no solamente el tema de bienestar de salud, sino también bienestar financiero, que a veces también no lo estamos incluyendo, no lo estamos observando, ¿no? Eso es importante considerar. Y ahora con el tema digital, aplicar también temas de wellness digital, que también está ayudando mucho, por ejemplo, ¿no? Estás trabajando y de pronto te manda una alerta de que estás trabajando más del tiempo o estás con la pantalla mucho tiempo, tómate un descanso. O te ayuda, por ejemplo, cuando tienes una reunión, evitar interrupciones. Entonces hay que ahora con la tecnología y bueno, también considerar, como les digo, otros tipos de temas que son importantes incluirlos dentro del bienestar, ¿no? La parte financiera, hay incluso también, por ejemplo, para cómo es el cuidado parental, ¿no? Cuidado para los que son padres, ¿no? O personas que están primerizas de repente, o están con todo el tema de la paternidad y maternidad una vez que dentro del recién nacido, ¿no? Entonces también te dan pautas. Entonces hay que dar una mirada muy amplia, que bienestar no solamente es algunas acciones, sino enfocadas en lo físico, sino también ver a la persona y a los familiares, pues etapa en la que está viviendo. Totalmente. Bueno, se nos acabó el tiempo. Me parece que no hay más preguntas. En realidad han habido agradecimientos dentro del chat. Ya hice la pregunta que nos hicieron por el chat. De todas maneras, Natalie, estamos en contacto. Te pido ahí tu ayuda. Si en algún momento alguien quiere hacer una pregunta por nuestras redes sociales, la podemos hacer y responderle. Encantados por las redes sociales también. Y lo otro es que este video lo vamos a estar colgando, bueno, a los participantes se lo vamos a mandar y a las personas inscritas por correo electrónico, pero también hay muchas personas que se han conectado un poco más tarde y entonces pueden ver el video, lo vamos a colgar en nuestras redes sociales de Zoom y de Trexa para que lo puedan ver completo y puedan ver toda la parte inicial de cómo empezó este conversatorio con Natalie. Y Natalie, te agradezco profundamente por haber participado en este conversatorio y además habernos ayudado a ampliar tanto nuestro concepto del wellness y aquellas herramientas que funcionan dentro de las organizaciones y que nos sirven para implementar dentro de nuestras organizaciones.
Y nada, agradezco también muchísimo al equipo de Zoom y de Trexa por organizar este conversatorio. Y nos vemos en el próximo Trexa Talks. No sé si, Natalie, tienes algún comentario para cerrar. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Igual también estamos siempre pendientes de sus preguntas y si más adelante también están nuestros contactos para que puedan, si necesitan algún apoyo en hacer sus programas de wellness, con mucho gusto nosotros también estamos atentas a lo que ustedes necesitan. Y también, por supuesto, conocer sus mejores prácticas que también a nosotras nos alimentan, sobre todo en mi caso. Yo me llevo siempre las mejores prácticas de todas las empresas porque ayudan a poder generar programas con mucho mejores resultados. Totalmente. Muchísimas gracias, Natalie. Muchísimas gracias a todos y a todas las personas que se han conectado. Nos vemos en el próximo Texa Talks. Un abrazo, que estén bien.